Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, a los organizadores por invitarme. He visto en el programa que mucha charla de peritoneal no había, entonces bueno, pues vamos a ver si consigo al menos quedar bien con lo que voy a contaros. El título es así un título un poco más sugerente de lo que en realidad va a ser. Quiero decir, no es hablar de cosas que no sean glucosa y colesteroles, sino a lo mejor más bien de cómo utilizamos lo que tenemos, ¿no? No sé si esto va así, vale. Bueno, cuando hablamos de diálisis y de diálisis peritoneal, uno de los agentes fundamentales es el líquido de la diálisis. Y todos los líquidos de diálisis tienen una serie de componentes iguales, que son el agua, los electrolitos, un tampón, evidentemente, para compensar la acidosis de nuestros pacientes, y una sustancia osmótica. Esta sustancia osmótica es la que nos va a facilitar el que haya un traspase de sustancias a través de la membrana semipermeable del peritoneo y consigamos el objetivo que fundamentalmente... Chan, chan. Bueno. Vale. Es eliminar tanto desechos urémicos, urea y creatinina, pero también sodio y exceso de líquido. Lo digo porque siempre estamos valorando el paciente. ¿Cómo valoramos un paciente que está bien dializado? KTV de urea, aclaramiento de creatinina, a lo mejor vemos el fósforo y tal, pero está el agua y está el sodio, ¿no? Entonces esto es una cosa que tenemos que tener siempre presente en nuestros pacientes. Y esto lo hacemos utilizando una gran cantidad de líquido, 8 o 10 litros si es manual o incluso mucho más si es cicladora, con una concentración de sodio similar a la del plasma. Esta concentración de sodio similar se debe a que si yo pongo mucho sodio, pues me va a producir un balance de mucha extracción y puedo producir hiponatremia. Si pongo poco sodio, pues al revés puedo producir hipernatremia. Entonces es la concentración en la que se consigue el objetivo inicial que hemos comentado, pero que el pasador ya está, vale, pero que realmente nos limita mucho en la cantidad de sodio y agua que extraemos por unidad de solución de diálisis peritoneal. ¿Qué ocurre? Que nuestros pacientes orinan, la mayoría, o al menos al principio, entonces, bueno, tampoco le damos demasiada importancia, al final los pacientes están hiperhidratados, ¿vale? Y después, que la sustancia osmótica que se utiliza fundamentalmente es la glucosa. ¿Y qué ocurre cuando utilizamos glucosa como diálisis peritoneal, como solución de diálisis? Bueno, sabéis que la glucosa, por su propio metabolismo y además acelerado por el proceso de esterilización con calor, pues se acaba descomponiendo en productos de degradación de la glucosa que van produciendo un daño peritoneal a corto y largo plazo, de tal manera que se va estropeando la membrana peritoneal y se va produciendo incluso una reducción de la ultrafiltración y al final nuestros pacientes acaban fallando la técnica fundamentalmente por el propio tratamiento que le estamos dando. Pero además tiene unos efectos metabólicos negativos que se traducen en resistencia a la insulina, hiperglucemia, obesidad, dislipemia. Estos números me llamaron la atención por lo potentes que son en una pauta estándar, teniendo en cuenta que se absorben como 2/3 partes de la carga glucémica que ponemos, pues vendría a ser un 20 a 50 kilos de glucosa y un exceso de 80 a 200.000 kilocalorías al año. Esto se lo estamos provocando nosotros a los pacientes, a todos los pacientes. Luego dice, estoy engordando, hombre, haga ejercicio. ¿No? Pues eso. Bueno, ¿y cómo funciona la glucosa? La glucosa es un cristaloide que al ponerlo en el lado peritoneal de la membrana, pues produce la absorción de líquido, fundamentalmente dependiendo de la tonicidad de esta solución y de los canales, los que se llamaban poros ultrapequeños, los canales de agua acuapurina 1 que ocurren en la membrana peritoneal. De tal manera que en un primer momento, si pudiéramos dividir el tiempo que tenemos el recambio dentro del abdomen en varias fases, o en 2 fases, la primera fase en la que tenemos mucha capacidad osmótica se produciría un paso de agua fundamentalmente por las acuapurinas y los poros pequeños, pero también la glucosa está pasando por los mismos poros y pasa a una segunda fase en la que se produciría una retrofiltración. Yo siempre le digo a los pacientes cuando se lo explico que si te pongo una bolsa ahora y te la quito pasado mañana no sale nada, porque se reabsorbe todo. Pero además hay más cosas, ya como os he venido diciendo antes, no solo es urea y creatinina, los pacientes nuestros están con una alta prevalencia de sobrecarga de líquidos, esto se asocia con mortalidad y con complicaciones cardiovasculares y hay que tener en cuenta que el sodio es uno de los factores principales en la regulación del volumen extracelular y la retención de congestión de líquidos y que sería el marcador, la excreción de sodio debe ser el marcador o uno de los marcadores para ver cómo lo estamos haciendo y sobre todo cuando están descompensados. Esto lo estudiamos nosotros en un artículo que publicamos hace año y medio ya, donde cogimos a todos nuestros pacientes, comillas, cardiorrenales, que son pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, sometidos a tratamiento de diálisis peritoneal para control de la congestión, y donde valoramos todos los resultados de eliminación de sodio, tanto por orina como por diálisis, por peritoneo, y relacionándolo con eventos.
y encontramos que cuando aumentas 1 gramo de eliminación total de sodio, sea urinaria o sea peritoneal, la suma de los dos, se produce una disminución de hasta un 39% del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas y de un 22% de descompensación insuficiencia cardíaca. Y además aquellos pacientes que tenían mayor pérdida de sodio eran los que mejor funcionaban, ¿no? Con lo cual esto te está diciendo que tenemos que mirar esto. Y en este momento ya tenemos 2 ideas, ¿no? La glucosa no es muy buena, habrá que intentar disminuir la carga de glucosa, y además tenemos que aumentar o asegurarnos, o al menos medirlo, a la pérdida de agua y sal. Bueno, el primer punto, evidentemente, estaba en el título, es la icodestrina, porque lo que se intenta es diseñar líquidos que tengan menos carga de glucosa o que no lleven glucosa. Entonces serían moléculas que sustituyen la glucosa. La icodestrina es un polímero de glucosa que tiene un peso molecular muy alto y que mantiene la capacidad de ultrafiltración durante el tiempo que está en el abdomen. Y se absorbe de manera muy lenta, un 20-40% de manera lenta, con lo cual este mantenimiento de la absorción es mayor. En el mismo esquema de antes, si las moléculas gordas son las de icodestrina, pues absorben agua por los poros pequeños. Aquí no interviene ni la tonicidad de la icodestrina, ni los poros ultrapequeños o acuaporinas. Esto se demostró muy bien en unas ratas a las que les quitaban las acuaporinas, y entonces con la icodestrina no había variación. Y en la segunda teórica fase del intercambio no habría una retrofiltración porque siguen estando del mismo lado de la membrana y siguen absorbiendo agua, con lo cual tendríamos mantenido más en el tiempo la capacidad de absorción. Entonces existe una serie de beneficios clínicos que ya están muy claramente establecidos y otros que son potenciales, como por ejemplo que aumenta la ultrafiltración, como ya hemos dicho, y sobre todo en aquellos que tienen lo que llamamos altos transportadores, que son aquellos que rápidamente pasan las sustancias a través de la membrana y que rápidamente pierden la capacidad de absorción de la glucosa. Mejora el control glucémico de los diabéticos y de los no diabéticos, mejora el perfil lipídico. Incluso hay estudios que mejoran parámetros cardíacos como la geometría del ventrículo izquierdo, y luego hay otros que no están del todo demostrados, como la preservación de la función de la membrana peritoneal y el aumento de la supervivencia técnica. Esto fundamentalmente es porque si tú valoras a largo plazo el efecto de un factor, pues hay muchos factores intercurrentes que pueden falsearlo. Pero claro, no todo es fantástico, también tiene cosas malas. Cosas malas, no siempre es bueno sacar mucho líquido a nuestros pacientes, ¿no? Puede haber hipotensiones, pueden perder la función renal residual. Mi compañero Marco no pone casi nunca icodestrina de entrada porque dice, es que se va a quedar sin mear. Hombre, es posible, pero vamos a darle un poquito de margen. Se metaboliza muy mal la icodestrina, y ese es su punto más flaco, porque los productos de degradación que acaban siendo maltosa no se pueden eliminar bien. A veces puede producir, incluso en diabéticos, pues que necesiten menos insulina y llegar a tener hipoglucemia. Esto ya es más anecdótico. Altera los niveles de amilasa sérica, de tal manera que si tuviéramos una pancreatitis tendríamos que utilizar la lipasa, y bueno, luego puede producir o rash cutáneo o incluso una especie de reacción alérgica a nivel del peritoneo con una peritonitis estéril. Pero cuando uno piensa en hiponatremia cuando uno piensa en icodestrina muchas veces está pensando, esto produce hiponatremia. ¿Y por qué produce hiponatremia la icodestrina? No está del todo claro, hay más mecanismos en la explicación, pero fundamentalmente cuando absorbemos la icodestrina y se metaboliza, lo que tenemos en el plasma son moléculas de maltosa, que son unas moléculas muy grandes que van a estar absorbiendo agua, pero que en realidad nos producen una hiponatremia hiperosmolar. Pero por otra parte, como está mantenida en el tiempo, durante el tiempo que está el compuesto en contacto, sigue absorbiendo agua y al final acabamos teniendo también una hiponatremia dilucional. Esto ocurre hasta en un 26%, 1 de cada 4 va a tener hiponatremia. Si queréis, cuando lleguéis a casa, al hospital, y los que llevéis peritoneal, miráis a ver cuántas hiponatremias tenéis. Claro, le quitas la ico y te crees que lo has solucionado. Siguen con hiponatremia. Es decir, ya te vienen con hiponatremia, le metes una cosa que la hiponatremia y te vuelve loco la hiponatremia. Entonces, al final esto llega a ser una causa de retirada del tratamiento con icodestrina. Y lo que sí está claro es que lo que se recomienda es no más de un intercambio diario de icodestrina. El segundo compuesto sin glucosa actualmente en el mercado son los líquidos de diálisis con aminoácidos. Solo existe una presentación que es un 1,1% de concentración, que tiene un peso medio pues bajito, de 126 daltons, más bajo incluso que la glucosa, que se absorbe el 65% de lo que ponemos en la bolsa durante un intercambio habitual de 4 o 6 horas, y que más o menos viene a ser
equivalente a lo que se pierde de proteínas y aminoácidos en la propia diálisis peritoneal, con lo cual estaría sobre el papel estaría muy interesante, porque si pierdo por un lado y me lo pongo por otro, tiene un poder osmótico bajito comparable a la bolsa del 1,5% y son aproximadamente unos 100 mililitros en un intercambio. Como cosa beneficiosa, pues que no tenemos absorción de glucosa porque no lleva glucosa, que tiene un aporte nutricional que en algunos estudios incluso se ha llegado a ver que es verdad, que se manifiesta con mejoría hasta de la albúmina, y mejora la síntesis proteica si se toma con comida. Hay que tener en cuenta con eso, porque la parte negativa es la acidosis metabólica que produce por la descomposición del líquido y incluso el aumento de urea. Entonces, lo mismo, no se recomienda más de un intercambio al día. Entonces tenemos esto y podemos pues pensar cosas que pues bueno, pues voy a jugar con todo esto, ¿no? Entonces la primera posibilidad que podría hacer para jugar con lo que tengo, pues es hacer, que es lo que hacemos todos, una pauta combinada de un intercambio sin glucosa y coaminoácidos con varios intercambios de glucosa. Con eso reducimos la carga total de glucosa y conseguimos un poco pues mantener el tratamiento, ¿vale? Y luego otras que iremos diciendo. La segunda sería, ¿y si pongo 2 intercambios de icodestrina, ¿no? Bueno, pues esto, el planteamiento sería muy claro. Si funciona también, si ultrafiltro también y además dializo, pues le pongo 2 y el paciente está muy bien. Esto se basaba en un estudio que demostró que dos icos de 8 horas superaban a una ico de 16 horas. Para mí, por ejemplo, tiene mucho sentido 2 icos de 12 horas, porque entonces el paciente se hace solamente 2 intercambios y es muy cómodo. Y nos va a aumentar el volumen de ultrafiltración, nos me puede mejorar incluso la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, reduce peso, tensión arterial, sale pelo, eso no, BNP, masa ventricular. Pero bueno, a largo plazo, al final, lo que estamos produciendo es que se produce el acúmulo de metabolitos, que os he dicho ya que es tan problemático, y podemos tener hiponatremia. Es decir, que en realidad lo usamos muy poco. Si yo me preocupara de cuánto le va a estropear el peritoneo a una persona de un estándar de los que vemos nosotros, de cardiorrenales, 85 años, que empieza peritoneal por una sobrecarga de la que ya ha acabado todas sus posibilidades de tratamiento médico, y digo, pues no le puedo poner esto porque es que el peritoneo se le va a fundir en 5 años, pues me da igual, ¿no? Pero bueno, si empezamos con hiponatremias y todo, pues la icodestrina o los RAS, que a veces son muy difíciles de manejar, pues nos limita. Otra posibilidad es, bueno, tenemos 2 técnicas de diálisis, la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la automática concicladora. ¿Se saca igual de sodio con una técnica que con la otra? Pues no. Se ha estudiado y se tiene muy claro que aunque este fue un metaanálisis de 683 pacientes de 7 estudios, donde comparando la pauta que llevaran, la ultrafiltración era equivalente entre las 2 técnicas, pero la eliminación de sodio era muy superior en la diálisis peritoneal continua ambulatoria respecto a la automatizada. Y además hay un dato muy interesante, que cuando buscaban la correlación entre ultrafiltración y eliminación de sodio, en la manual es muy alta, pero en la cicladora no existe. Es decir, si yo digo, está perdiendo mucho sodio porque ha perdido 1,5 litros de ultrafiltración, en la manual sirve, pero en la cicladora no. Hay que medir el sodio que se elimina porque no se coincide. ¿Por qué? Porque estás chupando agua y el sodio no lo estás manejando. Igualmente, si es un tipo de transportador alto, por lo mismo de que estás haciendo esto, pues no habría prácticamente diferencias entre DPCA y DPA. Si lo comparamos basándose en cómo funcionan las técnicas, pues es muy fácil. La DPCA tiene una permanencia larga, que nos va a permitir que el sodio pase por difusión y por convección, mientras que la DPA, las permanencias son muy cortas y va a ser todo por convección. Por supuesto, la DPCA sería más eficaz para la eliminación de sodio y para la eliminación de agua probablemente la DPA. ¿De acuerdo? Tenemos un paciente con diálisis peritoneal automática. ¿Podemos hacerle algo para que extraiga más sodio? Bueno, pues podemos hacer algunas variaciones. Por ejemplo, el tidal. El tidal, que sabéis que es dejar un volumen residual en los ciclos, en todos o en algunos durante los ciclos que hace por la noche, y luego vaciarlo al final del tratamiento, de tal manera que ese líquido que se queda ahí, pues realmente está diluyendo lo que se está ultrafiltrando, y podría tener un aumento de extracción de sodio. Pues se ha visto que no aumenta significativamente la extracción de sodio, y solamente en aquellos con lentos transportadores, que son los que no están en cicladora, pues se podría ver mejoría. Pero hay una forma más sencilla, es añadir un día húmedo. O sea, si yo tengo varios intercambios por la noche, cortos y que van a sacar mucho agua, pero le añado uno largo durante el día, sea icodestrina o sea lo que sea, pues nos va a permitir
poder aumentar la extracción de sodio, que es lo que estamos intentando ver, ¿vale? En contra sería, bueno, pues que aumentamos el número de conexiones y puede haber un cierto riesgo de infección. La DPA adaptada es una variación de la pauta normal de una diálisis peritoneal automatizada que surgió para intentar optimizar la extracción de solutos y de agua y sodio. Entonces se basa en que en vez de hacer 6 intercambios de 2 litros, todos iguales 90 minutos, como tenemos ahí en el primer gráfico, pues podíamos hacer diferencias, ¿no? Esto nos lo permiten algunas cicladoras y podemos poner lo que nos dé la gana de volumen y de permanencia. Entonces se basaba en que si yo hago 2 intercambios cortos de 45-60 minutos con un volumen pequeño, nos va a hacer que se elimine mucho agua, ese agua que la sigue teniendo en el abdomen, acompañada de volúmenes altos y de más tiempo el resto del tratamiento, va a producir que se produzca una mayor difusión del sodio. Y luego lo podemos continuar del día húmedo o no, según como venga el paciente. Y esto en el estudio original de Fischbach, pues sí que demostró que se producía una mayor ultrafiltración media de agua, de líquido, y de sodio, tanto comparando la adaptada con la normal. Más cosas que podemos hacer. Bueno, pues yo digo, pues si cuando yo hago diálisis lo que estoy sacando va en relación al sodio que estoy sacando, pues voy a sacar más, ¿no? Si yo pongo más volumen dentro del abdomen, pues tengo más membrana peritoneal, tengo más poros y sacará más agua. La contra es que aumento la presión intraperitoneal y que esta presión intraperitoneal, superando un límite que aquí se establece en 1.400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, pues lo que va a producir es una retrofiltración, va a producir un aumento de la absorción por parte de los linfáticos y te sale todo al revés, porque en vez de sacar más, sacas menos. Y además, en insuficiencia cardíaca, pues podemos producir un empeoramiento incluso de la función cardíaca. Y si quiero sacar más cantidad de líquido para absorber más, bueno, pues entonces puedo aumentar la tonicidad del líquido de diálisis y volvemos a tener el mismo problema de que volvemos a tener la carga más alta de glucosa y todo. O sea que estamos ahí un poco limitados con las opciones que tenemos. Por tanto, surgen aquí una serie de posibilidades, o también lo podemos llamar inventos, ¿no? Para ver si con lo que tenemos podemos hacer algo más para sacar mucho sodio y mucho agua, que parece que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues muy fácil. Si esto es un intercambio, si bajo el sodio del líquido, vale, pues vamos a empezar con líquido en sodio bajo. Esto es la concentración habitual de los líquidos que tienen, 132-134 milimoles por litro, los líquidos más frecuentemente utilizados, y que, como os he dicho antes, es similar al plasma, con lo cual la extracción es prácticamente es muy pequeñita y sobre todo es por convección, no hay difusión porque no hay diferencia de concentración. Si yo reduzco el líquido, pues entonces habría difusión y podríamos sacar más, ¿no? Y sobre todo, imaginaros un paciente con insuficiencia cardíaca y sobrecarga de volumen, pues sería fantástico. Bueno, esto se empieza desde el extremo. Pues hago yo un líquido con 0 sodio, que era glucosa al 10%, y veo qué pasa, ¿no? Y lo pruebo en animales, cerdos, ratas, no sé qué, y después en hombres. Entonces, esta es la publicación, que es la primera experiencia en hombres de un líquido sin sodio, que era, ya os digo, que era glucosa al 10%, y se ve qué ocurre. Son 10 pacientes que les pone un litro de este líquido, comparándolos con un litro de dextrosa al 4,25%, porque es la concentración más alta que tenemos y la que nos va a producir la mayor cantidad de extracción. Los dos con 2 horas de permanencia. Se compara pues todo lo que elimina. En realidad los estudios, la mayoría son para ver si los toleran bien, este era bien tolerado, y luego se miden otros electrolitos, pues como el potasio, el calcio, el fósforo, tal, y ven que no hay apenas variaciones en el tiempo que está. Pero sí en el sodio. El sodio perdido con un líquido sin sodio, parece de perogrullo, pero es así, sale más sodio cuando no le pones sodio que cuando le pones sodio. Hasta llega la ciencia, ¿no? Es como 4 veces más, 4 veces y media más con un intercambio de sin sodio durante 2 horas. Pensaros, ponemos una bolsa de glucosa al 10% a un paciente y 2 horas después te ha hecho una extracción de sodio tremenda y también una extracción muy importante de glucosa. Bueno, pues los mismos señores van a más y dicen, bueno, pero no vamos a estar ahí poniéndole a un tío una bolsa 2 horas, luego otra vez. Bueno, vamos a inventarnos una maquinita que lo haga automático. Y se inventan aquí un sistema que es bastante, bueno, no sé, original y complicado a la vez, que se introduce, bueno, tú introduces líquido dentro del abdomen como a todos los pacientes peritoneales, pero le pone una bomba de transferencia, una bomba subcutánea que tiene 2 extremos, uno que va al peritoneo y otro que va a la vejiga. Entonces, cuando ya ha terminado la permanencia del líquido que tiene en el abdomen, la bomba se activa, saca el líquido y lo maja a la vejiga y lo orina. Y entonces el paciente lleva un líquido 24 horas ahí y está orinando, pues como un campeón, todo el sodio del mundo.
Entonces dice, bueno, pues como esto lo estamos dejando secos, vamos a darle nombres de desierto a los estudios. Está el Red Desert, del Sahara Desert y ahora el de Mojave, o no sé qué nombre tiene el tercero que está en marcha. El primero cogen 8 pacientes que están eubolémicos, les ponen 6 semanas y la pauta es muy complicada de... vamos, como fueron, he intentado resumirlo, pero más o menos empiezan desde menos a más, desde 500 mililitros, 2 horas hasta 1500 mililitros, 4 horas de permanencia y hasta 3 veces por semana. Van haciendo diferentes pautas para conseguir que los pacientes se quedaran bien. Vamos, se quedaran bien, no, estos estaban bien, estaban eubolémicos. Lo mantienen 6 semanas, dicen que es bien tolerado, encuentran que pierde mucho más sodio y dice, bueno, pues vamos a hacer pacientes hipervolémicos. Si cogen 10 pacientes hipervolémicos, también 4 o 6 semanas, aquí ya les ponen mucho más volumen, 1500 mililitros, los tienen 2 horas y se lo ponen hasta 2 veces al día. Pero lo más importante para mí del estudio es que a todos le quitan todos los diuréticos, todos. O sea, dicen, si va a perder sodio y agua, todo el del mundo, pues ¿para qué quiere llevar la furosemida y grotona? Bueno, y se lo quitan todo. Y entonces, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran cosas muy, muy interesantes. Lo que está ahí en rojo dice, se ha resuelto la resistencia a los diuréticos. Se ha venido ahí un poco arriba, pero bueno, en realidad sí. Aumenta 3 veces la respuesta diurética medida por la cantidad de sodio que eliminas 6 horas después de haberte puesto, no sé, son 20 o 40 miligramos de furosemida en orina. Encuentran que tardan 90 días en volverle a poner los diuréticos, o sea, tienen 3 meses sin diuréticos, que cuando se los ponen la dosis media es el 8% de la que llevaban, y que cuando completan el estudio hasta un año se encuentran que eso continúa el beneficio. Entonces, esto es tremendo. Y incluso, claro, esto se manifiesta en biomarcadores cardiorrenales como el CA125, el NT-proBNP y otros más raros, que todos se ve mejoría, y luego pues es seguro y es bien tolerado porque no se producen pues ningún efecto secundario adverso, y ni siquiera se produce una alteración de la función renal, ni alteraciones hidroelectrolíticas. Vale. Volviendo a los líquidos bajos en sodio, existen en el mercado, en España no. Son líquidos que tienen menos concentración de sodio que la habitual 132-133, tienen 115, 126, que para el líquido tiene que tener una cantidad de una presión osmótica, entonces lo tiene que completar con más glucosa. Pero bueno, entonces se hizo un ensayo controlado aleatorizado de 108 pacientes con DPCA y que se les ponía el líquido de diálisis con sodio bajo, y entonces pues lo que se encuentran es lo que hemos comentado antes, que aumenta la estación de sodio. Y también hay otro estudio muy bonito que lo hacían eran en pacientes hipertensos refractarios, en los que se veía que se controlaba mejor la tensión, lógicamente por el componente volumen de la hipertensión. Bueno, dejamos ahí lo de los sodios bajos y sin sodio y todo esto fantástico, y nos vamos a otro invento, que es: voy a hacer una bolsa que tenga las dos cosas, icodestrina y glucosa. Y claro, tiene menos sodio y tiene menos glucosa. Entonces, bueno, pues esto probablemente va a aumentarme la ultrafiltración y la retirada de sodio. Y mirando el esquema anterior, inicial, pues tendríamos la parte inicial del tratamiento. Tanto la glucosa como la icodestrina absorberían agua, una por los poros pequeños y ultrapequeños y la otra solo por los poros pequeños, pero en la fase segunda, en la que perdemos la capacidad osmótica de la glucosa, pues sigue la de la icodestrina y sigue absorbiendo, con lo cual estamos durante todo el ciclo absorbiendo agua. Es decir, parece que aumentaríamos claramente el proceso. Y este grupo desarrolla un líquido, una solución nueva de icodestrina y glucosa para aumentar la extracción de sodio. La diseñan para esto. Son 10 pacientes que les ponen 24 horas una bolsa de 500 mililitros que lleva 30% de icodestrina y 10% de glucosa. Y consiguen sacar 2.500 mililitros de ultrafiltración y sacar prácticamente 9 gramos de sodio en un día, que es una barbaridad. Con efectos secundarios leves, como por ejemplo el que se irrita el abdomen, que algunas veces lo habréis visto cuando ponemos un hipertónico en los TEPS y eso, a algunos pacientes les sienta mal y no lo toleran, les da como un dolorcito. Pues esto es lo que el principal efecto secundario que registran ellos, ¿no? Entonces, esto es en gráfica lo que hemos comentado, la ultrafiltración y la extracción total de sodio. Y si comparamos el que hemos dicho antes, le pongo a un paciente dextrosa al 10% o le pongo el combinado, el de dextrosa era 1 litro 2 horas, estos son 500 mililitros 24 horas, el de dextrosa me saca 4 gramos y medio de sodio, este me saca 9, 700 mililitros de ultrafiltración, 2500. La concentración del sodio, si yo miro a ver cuánto sodio tiene lo que le estoy sacando, los dos son hipertónicos porque están absorbiendo mucho sodio, pero es muchísimo más hipertónico el de la glucosa porque evidentemente no lleva nada de sodio, ¿no? El efecto es muy rápido en el de la glucosa de las 2 horas, pero el otro es sostenido, y
el riesgo de hiponatremia en el primero es alto porque estamos haciendo un equilibrio contra un líquido mucho más hipertónico, mientras que el de la leucodestina con dextrosa pues es menos. Entonces, que al principio a lo mejor me había convencido que la dextrosa al 10% iba muy bien y ahora de coño, este también promete, ¿no? Bueno, y para hacerlo más complicado, más laborioso aún, pues hay un tipo que se inventa una teoría. Y dice, si la ultrafiltración disminuye porque me voy perdiendo glucosa, pues le meto glucosa al peritoneo mientras lo tengo dentro del, o sea, al líquido, mientras lo tengo dentro del peritoneo, y como siempre tiene la misma glucosa, seguirá absorbiendo mientras esté funcionando esto, y mantiene constante, y al final sacaría mucho más, ¿no? Y esto, pues, dices, pues esto es muy complicado. Bueno, pues llega un señor de Valladolid que se junta con un señor del Massachusetts Institute of Technology, también español, son los primeros dos autores, y dice, bueno, pues yo cojo un paciente, 2 litros, 1,36, y durante las 4 horas que lo tengo de permanencia, le pongo con un acoplador de gotero, un gotero al 50% de glucosa con una bomba de perfusión, que va a 40 mililitros hora. ¿Por qué esa concentración? Porque ha calculado que la glucosa al 1,36% va a perder durante esas 4 horas X gramos de glucosa y le mete los mismos gramos de glucosa para mantener la glucosa estable durante esas 4 horas y lo vacío. Y ya está, ya lo he hecho casero, pero ¿y qué hace? Pues dice, bueno, pues voy a probarlo. Y coge 6 pacientes que tienen 21 episodios de sobrehidratación y les hace una sesión a cada uno, pero que puede ser desde 1 hasta 4 veces lo que hemos comentado, y consigue tener una ultrafiltración media de 650 mililitros más o menos en ese invento, ¿no? Que para esos pacientes pues eran unos 300 cuando se hacen un TEP, que sabéis que es con glucosa al 4,5%, pero que eran 100 en su pauta habitual. O sea, que saca hasta 6 veces más de lo que sacaría en un día normal, ¿no? La glucosa en sangre y la glucosa en el peritoneo apenas varían, se mantienen estables. Lo del peritoneo era lógico porque es lo que quería, y lo de en el plasma es la consecuencia de que tú estás haciendo un equilibrio continuamente con la misma glucosa, es decir, no te sube la glucosa mucho y te baja después, o lo que sea. Y revierten todos los episodios de estos pacientes, evitando pues probablemente el necesitar hemodiálisis cuando el paciente de peritoneal ya no te orina o ya no te funciona, ¿no? Entonces, él consigue hacer esto. Bueno, y un tiempito después, el señor Heimburger y otros compañeros pues deciden probar lo mismo, pero haciendo pues un invento con una máquina. La máquina es una bomba que extrae el líquido peritoneal, lo pone en contacto con una glucosa y lo vuelve a mantener. Es un dispositivo portátil que lleva al paciente, que le va administrando glucosa y que tiene 2 partes, una parte con una cicladora y otra con unas líneas, que se pone dentro del abdomen, por supuesto, y que lo que va haciendo es saca el líquido que tiene dentro del abdomen, lo pasa por la bomba, lo pone en contacto con la glucosa y va entrando y saliendo durante el tiempo que está el paciente en el tratamiento, de tal manera que mantiene toda la constante del tiempo o sea, la glucosa constante durante el tiempo que lo tiene. Esto lo hace en Suecia con 8 suecos, a los cuales les hace 4 pautas. La primera pauta son 4 horas con un intercambio al 2,5% con 2 litros, y después les prueba 3 pautas distintas, eran de 4 horas de permanencia, y luego prueba 3 pautas distintas de 5 horas de permanencia, porque quiere probar a ver qué cantidad sería la cantidad de gramos por hora que tiene que pasar de glucosa, y prueba con 11, 14 y 20 gramos. Y como veis ahí, bueno, el esquema, ¿no? El líquido peritoneal se pone en contacto con la bombita, con la glucosa, y según lo que le ponga, pues llega desde 11 hasta 20 gramos por hora de concentración. Y para evitar que el paciente explote por sobrecarga de líquido, pues le hace drenajes horarios y añade o tantos como hagan falta. No sé cuántos hicieron falta porque no lo pone, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ven? Pues que si miramos dentro del peritoneo, sabéis que el que baja para abajo, ¿no? Que es una glucosa normal. Al principio yo tengo una cierta cantidad de glucosa, pero conforme va pasando el tiempo tengo menos glucosa y por eso deja de funcionar. Y en estos tienen los 3 gráficas que suben son según la pauta, según los gramos de glucosa por hora, pues cuanto más glucosa le ponen, más sube, pero más o menos se estabiliza a la hora 2 horas y se mantiene constante durante todo el tiempo. Con lo cual parece que lo que pretendíamos de ser constante sí que se consigue. Y cuando compara todas estas cosas que están aquí en las gráficas, que creo que veo un poco regular, pero bueno, pues uno es pues ya no lo sé muy bien, pero bueno, es la ultrafiltración, la extracción de sodio, y no lo veo bien, la verdad, pero bueno, pero fundamentalmente todos los que utilizaban la glucosa de manera continua mejoraban respecto a la glucosa habitual,
Y en cuanto a las 3, aunque eran todas prácticamente iguales, parece que tenía mejor perfil la de 11 gramos por hora. Es decir, que al final ellos dicen que si tuvieran que elegir una concentración, elegirían la de 11 gramos por hora. Esto son en el Visual Abstract lo que consigue, pues esto es la ultrafiltración que consigue, 124, 146 o 168 mililitros por hora. Por hora, si lo tiene 24 horas, pues calcular. Si lo tiene 7 horas, 6 horas, lo pueden tener la variación que quieran. Con las diferentes concentraciones de glucosa, dice que se extrae mucha más sal y que además esta eficiencia, esto es un concepto muy interesante, que es cuántos mililitros de agua saco por cada gramo, esto es spoiler, por cada gramo de glucosa que le pongo. Y entonces será beneficioso respecto a tener la concentración de glucosa constante. Bueno, esto es porque hay nuevos líquidos que intentan no usar glucosa, que intentan tener una capacidad osmótica para sacar agua y sodio, y que fundamentalmente hay varios, pero el que más está ahora en boga es el xilitol, que como sabéis está en los chicles y también es un sustituto del azúcar. Entonces esto es uno es hacendado y el otro no sé, pero bueno, lo pones en internet y lo primero que te sale, o sea, pongo xilitol y pone xilitol Mercadona. Y yo, este me vale. Bueno, entonces los estudios empezaron pensando en el estrés oxidativo, porque si la glucosa es tan oxidante y tal, pues vamos a buscar otra molécula que no produzca daño al peritoneo, ¿no? Y entonces probaron varias moléculas, pero hay varias. Está la carnitina, está el xilitol, están otras sustancias, todas son sustancias osmóticamente activas que se utilizan para otros menesteres, pero que en general lo que importa es que tiene una capacidad osmótica y tiene un perfil metabólico muy bueno, tanto la carnitina como el xilitol. Actúan como agente osmótico y reducen o mejoran la sensibilidad a la insulina y el control glucémico en los pacientes diabéticos, y tienen un buen perfil de biocompatibilidad y toxicidad. Y entonces hay una empresa que decide hacer una combinación de xilitol y carnitina, lo llaman Silocore. Es una combinación de estos dos productos con una baja concentración de glucosa. No puede estar sin glucosa porque si no, no tiene la capacidad osmótica que necesita para el intercambio. Entonces tiene la misma capacidad de ultrafiltración que soluciones con alta concentración de glucosa, pero sin sus efectos perjudiciales. Y a diferencia de la glucosa, pues sería todo lo que hemos dicho al principio, que es beneficioso no poner glucosa. Pues la carga metabólica se reduce y luego los daños sobre la membrana de la viabilidad de células mesotelias y endotelias, que la mayoría de estudios van por mecanismos moleculares de este tipo, pues se preservan. No se producen efectos profibróticos, inflamatorios ni angiogénicos. Hay 3 concentraciones de este producto, según la cantidad de xilitol, y en la de alta potencia lleva más glucosa que las anteriores, pero son unas glucosas que la alta es como el 1,5% y las otras llevan 0,5%. La concentración de carnitina, sodio es 132 y todo lo demás lo tenéis ahí, prácticamente está igual. Y las osmolaridades de la mezcla son semejantes a las 3 concentraciones de glucosa que tenemos en el mercado habitual. Cuando lo comparan con las soluciones estándar de glucosa, pues evidentemente las principales ventajas son que la ultrafiltración tiene mucha más eficiencia, o es alta, sería comparable a la de 2,27, pero no le estamos produciendo la carga de glucosa y por tanto el daño sobre el peritoneo y metabolismo sería muchísimo menor. Y hay un estudio en marcha que es el estudio Elixir, que es un estudio multicéntrico que incluye centros de España en el que estamos nosotros, pero que no hemos podido poner ningún paciente porque han tenido un problema han decidido parar la inclusión de nuevos pacientes porque tienen un problema de abastecimiento, aunque el estudio sigue en marcha. Es un estudio randomizado, controlado, de grupos paralelos, abierto, y que compara los efectos de la solución con bajo contenido de glucosa, el Silocore, con un régimen de soluciones con DP solo con glucosa. Son a 6 meses, pacientes que ya están en diálisis, se intenta coger 170 pacientes que se randomizan 1 a 1 entre llevar el Silocore durante 6 meses, 1 a 3 recambios más icodestrina nocturna o frente a la glucosa. Y el principal objetivo fundamentalmente en este estudio es la no inferioridad, pero lo importante son los objetivos secundarios. El bienestar del paciente, la calidad y todo eso muy bien, pero la nutrición, la ultrafiltración, la diuresis, la función residual nos puede decir si estos productos realmente nos sirven para lo que queremos o no. Bueno, conclusiones. Más o menos lo que os he querido transmitir es que la diálisis peritoneal, aparte de conseguirnos un aclaramiento de solutos y otras cosas, pues que si la optimizamos, si no le ponemos a todos la misma pauta, si no hacemos como en hemodiálisis 3 horas 1500, 1000 para los amigos, pues claro, todos 4 recambios y 3 amarillas y una verde. Bien.
pues entonces vamos a conseguir la mejora de la calidad del paciente, probablemente podamos evitar el que tengan una pérdida de ultrafiltración. Leyéndome 1000 artículos que me he leído para esta charla, pues alguno no me acuerdo quién era, pero uno decía que si el paciente te pierde la ultrafiltración es tu culpa, ¿no? Y a lo mejor tiene razón, porque no has cambiado la pauta y no has estado encima. Que la estación de sodio y de agua es crucial para los pacientes con enfermedad renal en diálisis peritoneal y también para nuestros pacientes cardiorenales, que cada vez son más los que tenemos en nuestro programa. Y aunque no sea cardiorenal, el paciente al final peritoneal falla por el tema de la ultrafiltración la mayoría de las veces. Que existen diferentes estrategias, como hemos dicho, de combinar líquidos, de utilizar algunas cosas, otras un poquito más peregrinas, y que hay nuevas terapias basadas en metabolitos como la carnitina o el xilitol que podrían cambiar el paradigma del tratamiento con diálisis peritoneal, teniendo mejores resultados, pero necesitamos todavía muchos más estudios y más pruebas para llegar a evaluar la eficacia. Y a la pregunta de si hay algo más a partir de eso, bueno, yo quería haber puesto un vídeo de ayer, unos compañeros bailando, que había más allá de la glucosa y de la icodestrina, pero no lo he puesto una playa, porque lo que no quería es poner fotos de penes torcidos. Me lo pidieron ayer. Muchas gracias.